Hola, ¿qué tal? Estamos continuando con el entrenamiento de generación de reportes en VisualFoc Pro. Ya hemos hecho algunas pruebas así a modo de ocio para ver cuáles son las opciones que nos ofrece el generador de reportes de VisualFoc Pro. Vamos a eliminar todo esto. Vamos a habilitar nuevamente las líneas del grid. Y este reporte lo vamos a utilizar para poder hacer una pequeña práctica de muestra de información. Vamos a partir de ahí para que ustedes vean que es totalmente sencillo. Ya, aquí lo tenemos. Para nosotros, vamos a subir esta parte de acá. Lo primero que nosotros vamos a hacer con un tema de reporte es siempre ponerle un título al reporte o al informe para saber claramente qué tipo de información es la que se está mostrando. Ya, entonces vamos a ayudarnos con etiqueta. Aquí le damos un clic y ponemos reporte. En este caso tenemos reporte de la tabla que hemos estado utilizando. Vamos a utilizar la sencillita, tabla de unidad. ¿Ya? Es un pequeño, vamos a hacer un reporte solo de una sola tabla, la tabla unidad. Reporte de unidad, reporte maestro, así vamos a llamarlo, maestro de unidades. ¿Ya? Así lo vamos a llamar. La seleccionamos aquí. Si ustedes lo quieren tener centrado el título y no estar haciendo, bueno, calculando el tema de la ubicación, ¿ya? Simplemente lo seleccionan, se van a la parte de formato, alinear y le indican centrar horizontalmente. Y ya lo centró. Si quieren centrarlo también de arriba a abajo, que esté en un punto neutro, lo tiene seleccionado y le dicen alinear, centrar verticalmente. Aquí ya lo tenemos, ¿ves? Seleccionamos esto. Podemos optar acá, formato, fuente. Le decimos que va a ser negrita, pero antes vamos a cambiar de letra. Vamos a ponerle otra letra, verdana, así. Negrita, el tamaño va a ser 12. El color va a ser azul marino. Y listo, lo tenemos ahí. De nuevo se nos ha descentrado. Seleccionamos, le damos formato, alinear horizontalmente. Y lo tenemos ahí. ¿Ya? Hasta el momento ya lo tenemos fijado ahí. Ahora vamos a darle un pequeño diseño con el tema de las líneas. Lo pueden hacer así. Vamos a hacer primero diseño simple y después iremos implementando nuevo diseño. Aquí se nos ha pasado un poquito. Voy a con Shift y la tecla direccional la regreso para poder darle un tamaño adecuado. También le seleccionamos la línea. Clic derecho copiar. Clic derecho pegar. Y generamos una segunda línea. Vamos a darle una cierta forma. Listo. Ahí lo tenemos. Seleccionamos las dos líneas, subimos un poco. Y ya tenemos reporte maestro de unidades. ¿Ya? Guardamos. Si quiero, esta opción de aquí nos permite generar la vista preliminar de los reportes. Si le damos aquí, ya en cierta manera hemos generado un reporte. Obviamente que sin contenido, pero ya está el reporte. Así de manera sencilla es que VisualFoc Pro trabaja el diseño de reportes. Partiendo de estos detalles, iremos poco a poco agregándole más cosas, más detalles, donde en realidad se va a generar un poco de complejidad, pero va a ser muy importante para ustedes para que en realidad puedan trabajar todo el tipo de información que se les venga a la mente o por lo menos tengan planteado en su proyecto y lo puedan plasmar en los reportes. Entonces, aquí hay un detalle muy importante, ya está. Si yo quiero mandarlo directamente a la impresora, el resultado del reporte, simplemente le doy aquí. Esto lo vamos a ver dentro de un rato. Aquí
ya está el tema del reporte. Para poder estar completamente seguro, vamos a cerrar esta parte de acá. Vamos a cerrar las tablas abiertas. Ya, lo cerramos. Le damos vista preliminar y ahora no sale. Y ahora nos preguntamos por qué. Solo bastó que cerráramos las tablas y ya no se genera el reporte. Lo que pasa es que acá hay un detalle muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Cerramos un momento esto. Hay varias circunstancias por las cuales el reporte ahorita no abrió después de que yo haya cerrado las tablas. Por defecto, los reportes deben tener como mínimo alguna información en detalle, ¿ya? Para poder generar el tema del reporte. Como habían tablas en uso, no alertó nada y simplemente me mostró el título, pero ahora que le intento hacer vista preliminar, no sucede nada. No sucede nada. ¿Ya? Entonces lo que pasa es que el reporte, como les comento, necesita de una tabla, de un cursor donde pueda muestrear datos aquí. Y como todavía no he colocado nada, pero habían tablas abiertas en automático y de forma predeterminada, el Visual Folk Pro lo asumió y lo utilizó como un tema de puente, digámoslo así, para poder ejecutar esta parte de acá. Vamos a hacer el ejemplo nuevamente. Por ejemplo, acá vamos a poner en uso la tabla unidad, examinar, cerramos, está abierta aquí, la tenemos visualizada. Vamos a la parte reporte y le damos vista previa y ahí sí se muestra. Se muestra. Porque no estaremos utilizando datos aquí, pero tenemos seleccionada dentro del área de trabajo de Visual Folk Pro, tenemos en uso una tabla, en este caso tabla TV unidad. Y bastó que lo tuviéramos en uso bajo un área de trabajo y el reporte lo asume como que si fuera propio del trabajo de aquello. En realidad tiene cierta relación. Si tienes un área de trabajo en uso y estás trabajando el reporte, quiere decir que de una u otra manera guarda relación entre el trabajo que estás realizando ahorita versus el área de trabajo que tienes aperturado, sin que hayas hecho uso de ninguna información de esta tabla. Entonces ahorita lo cerramos y el reporte se queda bloqueado. Te está pidiendo que por lo menos abras una tabla o un cursor para poder mantener el reporte abierto. Ya, no hay ninguna, se regresa al diseñador. Vamos a probar aquí, comprobar de que necesita siempre un reporte tener algún detalle referenciador o por lo menos una tabla en uso. Así no esté siendo utilizada la información, necesita tener un origen de información para que se mantenga el tema de visualización del reporte. Entonces, ya hemos utilizado etiquetas, es bastante sencillo. Y las etiquetas las podemos utilizar en todos los lados. Si tú, por ejemplo, la etiqueta se va a quedar como objeto siempre y cuando tenga contenido. Por ejemplo, aquí le doy un clic, luego que he seleccionado la etiqueta y si no le agrego nada y doy un clic por acá, simplemente no se generó nada de objeto acá. Se queda grabado el objeto cuando tú ya le aplicas un pequeño dato. Por ejemplo, aquí le puedo la letra C y a partir de ahí sí se generó un objeto. Ya, los puedo suprimir, pero si yo doy clic y aquí y simplemente doy un clic por acá, no tuvo ningún contenido aquí, no se generó nada, no pasó nada. Entonces, como les comento, el reporte necesita de un origen de datos para el tema del detalle para que pueda ponerse en vista previa el resultado de la información. Si no, no va a ejecutarse. Como lo podemos apreciar ahorita, no genera nada. No hay ningún cursor o tabla en uso. Hasta aquí ya estamos complicados en la situación. Vamos a utilizar el siguiente objeto. En este caso es un campo. ¿Ya? Le damos un clic acá y vamos a querer aquí en el encabezado de página, todavía no tocamos nada de detalle. Queremos colocar aquí algún dato. Lo dibujo, suelto y nos sale esta opción para poder agregar un archivo de propiedad, una información de propiedad.
Acá nos sale la pequeña caja de texto de expresión. Le damos aquí en este botón para poder obtener mayor detalle de las opciones que nos proporciona con respecto a este tipo de objeto. Le damos un clic y nos aparecen las opciones, las funcionalidades que nos ofrece Visual Force Pro, de cadena, matemática, fecha, lógica y algunas variables predeterminadas que vienen con la parte de reporte. Esto lo vamos a ver más adelante. Y aquí nos debería aparecer, si es que tuviéramos una tabla en uso, nos aparecería aquí las tablas o los cursores en uso y el listado de los campos referenciado a la tabla que en este momento te seleccionada. No hay ninguna información. Si yo le doy a aceptar y doy OK aquí, simplemente nos sale una pequeña opción que nos indica que mínimo debe haber un tema de dato. O si no, dale cancelar y no pasó nada. Pero entonces, si no tenemos ninguna información con respecto a tablas y poder aprovechar esa información y obtener un dato de alguno de esos campos, podemos generar un pequeño artificio, llamémoslo así. Simplemente damos clic en este objeto, lo pegamos aquí en el encabezado y, por ejemplo, entre comillas, vamos a tomarlo como si ese objeto fuera una variable. Esa variable, ese pequeño objeto, lo voy a poner entre comillas, va a tener el valor ninguno. Así vamos a poner ninguno en texto. Ya, ninguno. Le damos OK y se generó ese pequeño objeto y el pequeño contenido que tiene ahí es ninguno. Subimos un poquito aquí, le damos guardar, le damos vista previa, tampoco sucede nada. La manera de cómo podemos trabajar al reporte, como les menciono aquí, va todo lo que corresponde al encabezado o al título. No necesariamente el título, sino el encabezado de la hoja, ¿ya? Para saber qué tipo de información es la que lleva. Y acá podemos colocar detalles. Vamos a bajar este objeto porque la facilidad de poder mover los objetos dentro de las bandas es totalmente sencillo. Les doy clic derecho, clic sostenido, clic derecho sostenido, perdón, clic izquierdo sostenido y bajo a la parte de detalle. Ya, lo dejo ahí, le doy guardar, vista previa y tampoco sucede nada. ¿Qué quiere decir con ello? Que para que se genere un tema de reporte, como mínimo, tiene que tener el origen de datos desde una tabla o un cursor. Esos son los primeros detalles que hay que tener en cuenta para poder trabajar con el tema del reporte. Entonces, vamos a poner en uso nuevamente la tabla. Cerramos un momento, digo que sí, guarda los cambios. Abro la tabla de unidad, examinar. Hasta este momento ya en la sesión de datos he abierto un área de trabajo, TV unidad. Regreso a la parte de reporte. Ya la tengo visible. Si yo le doy aquí en vista preliminar, ya se genera. Y solo es debido a la tabla de unidad. Entonces, para poder cerrar bien el círculo, vamos a colocar datos dentro de la parte de detalles para que ustedes vean, aprecien cómo se muestra la información de reporte. Para poder colocar datos de campos de una tabla, utilizamos este objeto que es campo. Damos un clic y dentro de detalle, de la banda de detalle, dibujamos ese pequeño objeto, soltamos, vamos a la opción expresión, utilizamos este botón que tiene tres puntitos, le damos un clic y nos abre un nuevo generador de expresiones. Como les comenté, acá siempre nos va a visualizar la tabla que está en este momento activa y si tuviéramos más tablas en uso o cursores, se nos mostrará en todo este listado. En este caso solo hay una tabla en uso que es la tabla TV unidad. Estos son los campos que tiene referenciado esta tabla y para ello solo tomaremos este campo. ¿Cómo seleccionamos este campo? Dándole doble clic. Doble clic y en automático pasó para acá. ¿Ya? Lo único que vamos a hacer es aceptar, aceptar y ya tenemos el dato. Guardamos, le damos vista preliminar y ustedes observarán que en automático se generaron tres posiciones
Y esto es debido a que en la tabla unidad hay 3 registros. Entonces, de esa manera es que funciona el tema del reporte. Vamos complementándolo y vamos a generar otro campo más aquí. Insertamos otro objeto. Voy a en este botoncito para darle más expresión. Escojo ahora descripción de unidad, doble clic y en automático se escoge. Todavía no tocamos nada de esta funcionalidad. Eso lo vamos a ver más adelante. Estamos utilizando toda la manera sencilla de poder generar un reporte. Hemos seleccionado el segundo campo, descripción de unidad. Le damos a aceptar. OK. Y ya tenemos el segundo dato dentro de la banda detalles. Guardo los cambios, doy vista preliminar y vemos que ya tenemos una información adicional. Con esto ya nosotros podemos hacer algo muy sencillo. Subo un poquito, selecciono los dos objetos, los subo un poquito, que esté prácticamente bien apegado a la banda de arriba. La desplazo un poco hacia la derecha. Subo esta banda como tratando de ajustar el contenido del detalle. Guardo los cambios, le doy vista preliminar y vemos que ya está de una manera más ordenada, se aprecia mejor la información. Acá podemos hacerle algo muy interesante. Si ustedes ven en la vista preliminar, está el contenido de la información, pero desde mi lado yo sí conozco que este de aquí es el código de la unidad y esta es la descripción. Pero para alguien que ve recientemente el reporte, no entiende el contenido de esa información. Entonces aquí debemos ponerle un encabezado que nos indique que este es código y esta es descripción de la unidad. Cerramos. Vamos a utilizar una etiqueta más y la colocamos arriba de encabezado de página. Vamos a colocar código, un clic suelto, nuevamente pegamos otro más acá y vamos a poner descripción. Y ya lo tenemos. Seleccionamos los dos, le voy a indicar en la parte de formato, fuente, que va a estar en negrita, el mismo tamaño. Lo dejamos ahí. Ya tiene la información. Le damos guardar, vista preliminar. Y ya en cierta manera podemos ver que lo primero es el código y después la descripción. Nos falta aumentarle más detalles. Si ustedes recordarán en el video anterior, utilizamos estos objetos para poder dar cierto diseño. Voy a utilizar la parte rectángulo. La voy a dibujar desde esta esquina. La voy a dibujar de esta manera. Y la voy a dibujar hasta aquí. Algo ahí. Ya, la subimos un poco. La dejo casi al límite de la banda con respecto a la parte inferior. Selecciono estas dos etiquetas. Trato de subirlo un poquito y que esté centrada dentro o por lo menos dentro de la medida del cuadro. Esta opción, bueno, selecciono el recuadro. Ahora voy a formato. Le digo color de fondo. Le digo que va a tener este color, el que ya habíamos seleccionado anteriormente. Aceptar. Y nos tapa los otros objetos. Entonces, como tenemos seleccionado la parte de la cuadrícula, simplemente lo tenemos seleccionado. Nos vamos a formato. Le digo enviar al fondo. Y ya está. Guardamos los cambios. Le digo vista preliminar. Y va dando forma. Ahora lo que nos interesa, si ustedes ven, está muy apegado a la parte del título. No es tampoco tan recomendable. Bajamos un poquito esta banda. Ya, la bajamos, no se preocupen. Simplemente clic sostenido y la bajan. Clic izquierdo sostenido. Y la bajamos. Seleccionamos todo esto. Y con las teclas direccionales también lo desplazamos hacia abajo. Ya, no nos hagamos problema. Guardamos. Y vemos que ya hay un poco de orden. Nos tratamos de darle un poco de alineamiento. Seleccionamos todo, tanto con respecto a la banda del título del detalle, y selecciono también los datos aquí. Le digo formato, alinear horizontalmente y lo centro.
Guardo los cambios, vista preliminar, y ya tengo la información totalmente más ordenada. Esta de aquí lo cerramos, lo pegamos aquí porque no vamos a colocar todavía nada de información. Y hasta aquí lo vamos a dejar. Estamos aplicando el reporte de manera muy sencilla. No estamos enviando información desde un formulario. Lo estamos trabajando directamente desde el reporte, del diseñador de reporte, cómo absorbemos información de una tabla que está en uso. ¿Ya? Entonces, lo dejamos hasta aquí. En el siguiente video vamos a seguir generando más prácticas. Y como les dije, estamos comenzando de menos a más. Poquito a poquito vamos a ir graduando el tema de complejidad. Estamos comenzando de la manera más sencilla y fácil para que ustedes puedan entender cómo se genera todo este tema de la generación de reportes. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Para mayor información y si quieres ponerte en contacto conmigo, te dejo mi WhatsApp y Messenger de Facebook y suscríbete a mi canal para que puedas estar enterado de todos los videos que voy subiendo hasta el momento. Hasta pronto.